El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Noche de Lluvia. Gracias de corazón por estar aquí presentes semana a semana y gracias también por esos 200.000 hijos de la lluvia que somos ya en el canal de YouTube. Os invito, si no lo habéis hecho ya, a que os suscribáis a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, un gesto sencillo con el que nos ayudáis mucho a seguir creciendo y a poder seguir llegar con esta información para abrir la mente a las personas, para llegar cada vez a más personas. Gracias de corazón por todo. Y sin más, vamos a comenzar una de las emisiones más especiales y más esperadas de Noche de Lluvia. Este especial, este análisis riguroso y especial sobre el inicio del pontificado de León XIV. Iniciamos. León XIV, un papa para el siglo XXI, un papa para la paz. La pasada semana tuvo lugar en el corazón del Vaticano el cónclave, uno de los eventos más complejos y más misteriosos de la Iglesia. Desde el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, han transcurrido intensas jornadas de especulaciones, de listas de favoritos, y en esas quinielas el actual Papa León XIV nunca ocupó los puestos más altos. ¿Qué pasó realmente en el cónclave? ¿Quién es León XIV? ¿Es descabellado pensar que Estados Unidos intervino en el proceso de elección? Hoy analizamos con datos las luces y sombras, los misterios y secretos del cónclave y del nuevo Papa. Comenzamos. Iniciemos por el cónclave antes del cónclave, por las 12 reuniones que han tenido los cardenales antes del cónclave y las importantes cuestiones que abordaron en esas citas. Mientras el cardenal camarlengo Kevin Farrell se encargó de todo lo relativo al funeral del Papa Francisco, por su parte, el cardenal Giovanni Battista Re se ocupó de convocar a los cardenales de todo el mundo para que acudieran al Vaticano y comenzaran los preparativos del cónclave. Giovanni Battista Re es quien encabeza el colegio cardenalicio, pero no podía participar en la elección porque tiene más de 80 años. Tiene de hecho 91 años. Desde el fallecimiento del Papa Francisco, Battista Re ha tenido un papel protagonista en la sede vacante, que es como se conoce en el Vaticano al periodo que hay entre la muerte de un papa y el inicio de un nuevo pontificado. Durante 2 semanas, Giovanni Battista Re ha dirigido 12 asambleas cardenalicias, llamadas congregaciones. En estas citas, a puerta cerrada, los cardenales han decidido absolutamente todo lo relativo al cónclave, desde la fecha de inicio hasta el sorteo de las diferentes funciones y trabajos, por así decirlo, que el colegio cardenalicio debe asumir hasta la llegada de un nuevo papa. En esas 12 congregaciones, los cardenales escucharon decenas de discursos de sus distintos compañeros, exhortaciones en las que hablaron de la situación actual de la Iglesia y de las cualidades que debía tener el nuevo Papa. En estas reuniones, aunque son totalmente privadas, algunos días el Vaticano iba realizando un resumen del contenido principal. Y por eso hemos conocido directamente por el Vaticano declaraciones importantísimas. Por ejemplo, durante la sexta congregación, el abad benedictino de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, Dom Ogliari, hizo una meditación en la que dijo que Cristo debía ser la estrella polar que guiara al colegio cardenalicio y que era necesaria en este tiempo, atención, una iglesia profética.
y este hombre parece que con su discurso llegó hasta el mismo corazón de los cardenales, porque les dijo que se necesitaba un papa constructor de puentes y un papa que llevara hacia el camino sinodal, hacia un gobierno de la Iglesia en comunión entre todos sus miembros. Todo lo que dijo el abad Dom Ogliari parece cumplirse en el Papa León XIV. Esa sexta congregación fue clave para que los cardenales comenzaran a tomar sus decisiones. Y en esas congregaciones incluso hicieron comunicados especiales en los que pedían a los católicos del mundo que rezaran, que oraran para que la Virgen María y el Espíritu Santo les iluminara en su decisión. En la séptima congregación de cardenales trascendió otro aspecto que ha sido clave en la elección. Se habló de la herida causada por la polarización dentro de la Iglesia y la división en la sociedad, la sinodalidad y la colegialidad episcopal como medios para superar esa polarización, esa división, todos valores asociados a León XIV. Durante la novena congregación, durante la novena reunión de cardenales, se aludió nuevamente a la profecía. Según el Vaticano, se deseó que el próximo Papa tenga un perfil profético y que impulse a la Iglesia a salir del cenáculo para llevar la esperanza al mundo. Se asegura que el Papa que se perfiló en esas congregaciones es un Papa pastor, misionero y puente para las dos facciones de la Iglesia, y eso hizo que el cardenal Robert Prevost empezara a ser considerado por muchos de sus compañeros como el cardenal que reunía todas las cualidades necesarias, sobre todo ese puente entre los tradicionales y los liberales, un asunto de suma importancia si tenemos en cuenta que la Iglesia está al borde del cisma. Y no lo digo yo, lo dicen los propios cardenales que amenazan con partir la Iglesia en dos. La misma semana en la que falleció el Papa Francisco, el cardenal Gerard Müller, uno de los contrarios al Papa Francisco, aseguró al diario británico The Times que la Iglesia católica se enfrentaba al riesgo de un cisma si el próximo Papa seguía la línea liberal impulsada en los últimos tiempos. En una entrevista concedida al periodista Tom Quinton del diario británico The Times, que se realizó en el apartamento de Müller a escasos metros del Vaticano, afirmó Müller que él hablaría alto y claro en las congregaciones de los cardenales, porque en sus palabras, si salía un papa similar a Francisco, la alternativa sería una Iglesia que corre el riesgo de dividirse en dos si no se elige a un papa ortodoxo. Tampoco tuvo reparos en decir algo tan fuerte como lo siguiente: ningún católico está obligado a obedecer una doctrina que sea errónea. El catolicismo no consiste en obedecer ciegamente al Papa, sino respetar las Sagradas Escrituras, la tradición y la doctrina de la Iglesia. Esas palabras son una clara advertencia al colegio cardenalicio sobre que si el Papa no era del agrado de los tradicionales, es decir, del grupo de Müller, no le obedecerían. Es decir, iniciarían un cisma, una Iglesia separada del mando del Vaticano. En esta entrevista, que no ha sido tan comentada como yo esperaba que fuese, por las implicaciones que conlleva, también dijo, a pesar de que el cuerpo del Papa Francisco todavía no era enterrado, que es contrario a la doctrina de la Iglesia la bendición de matrimonios del mismo sexo que planteó el Papa Francisco y también los acuerdos a los que llegó con China sobre el nombramiento de obispos. Dijo que no había que hacer pactos con China, igual que no se deben hacer pactos con el diablo, y terminó con una frase todavía más fuerte, diciendo que la guerra en el cónclave no era entre liberales y conservadores dentro de la Iglesia, sino entre ortodoxia, que es lo que él y el grupo de cardenales tradicionales representa, y herejía, repito, herejía, lo que el Papa Francisco y sus cardenales seguidores representan para Müller y los suyos. Y lanzó una última advertencia, las siguientes palabras:
Rezo para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, porque un papa hereje que cambie cada día según lo que digan los medios sería catastrófico. Repito, un papa hereje. Creo que con lo comentado hasta el momento basta para entender que esas imágenes que los medios de comunicación y que el Vaticano nos han vendido de un colegio cardenalicio tranquilo, respetando los discursos de los compañeros, tratando de rezar para que el Espíritu Santo les ilumine, es falsa. La lucha ha sido encarnizada. La lucha no respetó ni el entierro del Papa Francisco, a pesar de que el Papa Francisco intentó por todos los medios disponibles que su visión triunfara en el cónclave. Nombró más cardenales que sus predecesores juntos, a 2/3 del colegio cardenalicio, precisamente la cantidad de votos necesarias para ganar el cónclave. El Papa Francisco nombró a 108 de los 135 cardenales que iban a participar en este cónclave, aunque finalmente, por razones de salud de algunos cardenales, participaron 133. Se exigían 89 votos para ganar el cónclave. Se supone que estadísticamente el Papa Francisco se aseguró que de forma inequívoca triunfara su visión de la Iglesia, pero el grupo de cardenales tradicionalistas, encabezado por personajes como Müller, a través de estas amenazas de cisma, fue capaz de tener un gran poder en la decisión. Fueron capaces, me atrevería a decir, de manipular el cónclave para evitar un nuevo Papa Francisco en la Iglesia. Ellos tenían claro que no ganarían con un candidato totalmente agradable a ojos de los tradicionales, porque no contaban con la mayoría necesaria, pero se encargaron de que al menos triunfara una visión moderada. Un papa, quizá y solo quizá, porque no me puedo adelantar a los acontecimientos, manipulable desde el punto de vista de la visión más tradicional de la Iglesia. Y me adelanto a decir que no estoy diciendo que el cardenal Prevost fuese una mala opción, solo estoy diciendo que ellos, los tradicionalistas, presionaron para un mal menor en vez de un mal mayor, desde el punto de vista de la Iglesia más tradicional y ortodoxa. ¿Y cómo se ejerció esta manipulación, este giro de los acontecimientos? Pues a través de la amenaza de cisma y a través de las amenazas que supone la profecía. Sí, la profecía. Repito que no lo digo yo, lo externa Matteo Bruni, jefe de prensa del Vaticano, quien ha reconocido en la página oficial de prensa del Vaticano, Vatican News, que al menos en 2 de las reuniones de cardenales previas al cónclave se habló de profecías. Tenemos profecías de Parravicini que hablan de cisma. Dice Parravicini, la Iglesia Católica no verá sus problemas, el mundo los verá y se arrodillará en oración para salvar su cabeza, que será en equilibrios graves. El enfermo papado salvará, el mundo católico será más centralizado que los ministros y canónigos y cisma. El cisma que anuncia el cardenal Müller, si sale un papa igual a Francisco, está en las profecías. Y uno de los detalles más importantes de las profecías papales, la mayoría son negativas. La mayoría habla de un futuro negro para la Iglesia. Nostradamus habla de un cambio de sede en el Vaticano, habla de un papa que será atacado. El tercer secreto de Fátima habla de un obispo vestido de blanco siendo atacado en un ambiente de guerra y apocalipsis. Parravicini habla de un papa que contemplará el fin. San Malaquías habla de un papa que asistirá a la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. No voy a extenderme en estos momentos en mostrar todas y cada una de estas profecías, porque lo voy a hacer en la recta final de este especial, cuando analicemos si León XIV es un papa profético. Lo que en estos momentos os quiero explicar es que si las profecías papales son negativas y si sabemos directamente por el Vaticano que en las reuniones de cardenales previas al cónclave se habló de profecía, ¿no habrán intentado los cardenales frustrar la profecía? ¿Cortar la profecía de un papa llamado Pedro? ¿Crear al papa que supere la profecía? ¿Cortar la profecía del papa negro, de un papa africano? ¿Usar la profecía como excusa
para no elegir al que era favorito en todas las listas, el cardenal italiano Pietro Parolin? Esto último que acabo de decir, estas preguntas, desde luego son especulación. Los datos reales son que sabemos que hablaron de profecías, pero no sabemos si los cardenales tradicionalistas utilizaron la profecía para frustrar el ascenso de cualquier candidato llamado Pedro, especialmente el más cercano a Francisco, Pietro Parolin. Sea como fuere, la realidad es que minutos antes de que los cardenales se encerraran en la Capilla Sixtina, atención, tenemos pruebas de que a pesar de que Prevost se presentaba, debido a esas conversaciones previas, como un candidato muy fuerte, Parolin seguía siendo el favorito a ojos de muchos. Veamos qué pasó en esos minutos previos al inicio del cónclave. Todo inició el pasado miércoles 7 de mayo con una misa especial en el Vaticano, la Santa Misa para la elección del romano pontífice, la Misa Pro Eligendo Pontifice, que se emitió completamente en vivo y fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Y no es una misa cualquiera, es una misa en presencia de todo el colegio cardenalicio, de los 133 cardenales en concreto que han participado en la elección del nuevo Papa. Cardenales llegados desde todos los rincones del mundo, con 71 nacionalidades diferentes, quienes se dieron cita en el Vaticano para elegir al Papa número 267 de la historia de la Iglesia. La Misa Pro Eligendo Pontifice estuvo dirigida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien pidió la intervención del Espíritu Santo durante el cónclave. Dijo: estamos aquí para el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil, complejo y atormentado. También dijo algo que debemos tener muy en cuenta los que amamos estos temas. Battista Re dijo: todo papa sigue encarnando a Pedro y a su misión, es decir, dijo sin decir que todos los papas son Pedro. Dijo: la elección de un nuevo papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa. También veladamente Battista Re, de alguna manera, contestó a los cardenales como Müller, que hablaban del Papa hereje antes siquiera de que el cónclave iniciara. Giovanni Battista Re pidió en la Misa Pro Eligendo Pontifice por un nuevo Papa que acrecentara la comunión, especialmente la comunión entre los obispos y la comunión de los obispos con el Papa. Al momento de dar la paz, durante la Misa Pro Eligendo Pontifice, hubo una anécdota que el Vaticano no ha querido alimentar, pero sí que ha sido viralizada por diferentes medios de comunicación. El cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, se acerca a Pietro Parolin y le dice auguri doppi, suerte doble. Para los que quieren interpretar el mensaje desde la literalidad, el cardenal Battista Re, de forma sincera, desea suerte al candidato más fuerte del cónclave. Pero ojo, para los analistas que observaron todo el conjunto de actuaciones de Battista Re en esta misa, es probable que con este gesto frustrara, frenara la carrera papal de Parolin. En primer lugar, es inédito que en la Misa Pro Eligendo Pontifice Battista Re no mencionara ni una sola vez al Papa Francisco. Omitió deliberadamente el nombre del Papa cuando es tradición de alguna manera que en esa misa, para elegir el pontífice previa al cónclave, se cite y se alabe el ejemplo del Papa anterior. En este caso, para algunos analistas vaticanos, se percibe este silencio como una afrenta y un mensaje de ruptura desde los sectores más conservadores que buscan cerrar el ciclo iniciado por Bergoglio. Por otro lado, ese deseo de suerte doble, que podría significar suerte desde él de forma personal y desde el bloque de cardenales que representa, también ha sido interpretado como un signo negativo, como un regalo negativo, porque ese gesto se podía volver contra Parolin.
Este gesto ante el mundo y ante los cardenales indecisos da la sensación de que ya todo está pactado, y la imagen de un cónclave ya resuelto desde antes del inicio puede provocar el rechazo de los cardenales electores que rechazan imposiciones, y el tiempo ha dado la razón a esta teoría. Parolin no ganó el cónclave y quizá el final de su carrera papal comenzó con ese deseo de suerte. Tras la misa pro eligendo pontífice, los cardenales iniciaron su procesión hacia la Capilla Sixtina, entonando las letanías de los santos. También entonaron un antiguo himno, el Veni Creator Spiritus, un rezo que pide al Espíritu Santo que acuda en su ayuda para la elección del Papa. Vimos también cómo los cardenales electores prestaron su solemne juramento para la elección del Papa, y después de eso vino uno de los momentos más icónicos. El maestro de celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Diego Ravelli, dijo extra omnes, todos fuera, y fue el encargado de cerrar la puerta de la Capilla Sixtina y de aislar a los cardenales del mundo para que diera inicio el cónclave. En aquella primera jornada de cónclave, que inició en la tarde europea del miércoles 7 de mayo, después de más de 3 horas de espera y cuando ya se había hecho de noche en el Vaticano, vino la primera fumata. Fumata negra, volutas de humo oscuro procedente de la primera quema de votos, una votación, la primera, que como era de esperar no le dio la mayoría necesaria a ningún candidato. Según ha trascendido de forma oficial, la primera votación tomó tanto tiempo porque hubo una meditación inicial de unos 50 minutos y porque al ser la primera vez en un cónclave para la mayoría de cardenales, era necesario explicarles bien el proceso. El jueves 8 de mayo inició el segundo día del cónclave. Durante la mañana hubo 2 votaciones fallidas. Ningún cardenal obtuvo los 89 votos necesarios. Tras la tercera votación vimos la segunda fumata, una fumata de color negro, una fumata polémica porque al principio era gris y muchos pensaron que se trataba de una fumata blanca. Sin embargo, segundos después del inicio se confirmó claramente que era negra y que todavía no había papa. Los cardenales salieron de la Capilla Sixtina para comer y en la tarde del jueves procedieron a la cuarta votación del cónclave. En la cuarta votación, el cardenal Robert Francis Prevost alcanzó la mayoría absoluta, 89 votos, y fue elegido como el Papa número 267 en la historia de la Iglesia. A eso de las 6 de la tarde, tiempo del Vaticano del jueves 8 de mayo de 2025, hubo fumata blanca, la que indica que hay acuerdo y el colegio cardenalicio ha elegido al nuevo Papa para la Iglesia. Junto con la fumata blanca llegó también el repique de las campanas del Vaticano para anunciar el fin del cónclave e informar a los fieles de que ya había un pontífice, un repicar de campanas que se extendió a todos los principales templos católicos del mundo. Y sabemos que lo que pasa en el cónclave es un asunto secreto. Sabemos que durante los días del cónclave los cardenales no tienen acceso supuestamente a celulares, a internet, a televisión, ningún contacto con el exterior. Sabemos también que se enfrentan al riesgo de excomunión si dicen algo de lo que ocurrió en el cónclave y que la Santa Sede bloqueó todas las señales de teléfonos celulares al interior del Vaticano durante todo el cónclave. De hecho, cónclave significa con llave, es decir, en secreto y a puerta cerrada, y aún con todo ha habido filtraciones. Con todo sabemos parte de lo que sucedió al interior de la Capilla Sixtina. Ha trascendido que el primer día de cónclave, cuando la primera fumata se retrasó tanto, quizá no fue solo porque los cardenales no conocían bien el proceso de voto, quizá pasó algo importante. La prensa italiana señala que generó tensión el retraso en la votación. Ha trascendido que en la primera, segunda y tercera votación, el cardenal que más votos obtuvo fue Pietro Parolin.
Pietro Parolin ganó 3 de las 4 votaciones del cónclave. Y eso a pesar de que los tradicionalistas llevaron a cabo todo tipo de estrategias para frenar su elección. No querían al segundo hombre al frente del Vaticano durante el papado de Francisco. No querían como papa al secretario de Estado, porque como diplomático él llevó a cabo el acuerdo sobre el nombramiento de los obispos chinos. Incluso hicieron estallar en los días previos al cónclave rumores de una mala salud de Pietro Parolin. Incluso la Santa Sede se vio en la obligación de desmentir los rumores de que el cardenal Pietro Parolin había sufrido una enfermedad repentina. Según el medio italiano Il Corriere della Sera, en la tercera votación, Pietro Parolin obtuvo 49 votos y Prevost obtuvo 38 votos. Estando la situación tan ajustada y no siendo previsible un desbloqueo notable para la siguiente votación, se asegura que Pietro Parolin de alguna manera se sacrificó. No queriendo bajo ningún concepto mostrar una imagen de debilidad de la Iglesia al ser un cónclave más largo, aseguran que Parolin usó palabras como "no quiero un cónclave de desgaste", y en el descanso de la comida, antes de que se encerraran de nuevo en la Capilla Sixtina para hacer la cuarta votación, Parolin le pidió al grupo de cardenales que le estaban votando que cedieran sus votos al cardenal Prevost para que pudiera ser nombrado papa tras la cuarta votación, y así sucedió. En resumen, los tradicionalistas sabían que no contaban con votos para imponer a uno de sus cardenales más ortodoxos como Robert Sarah, y entonces apoyaron la candidatura de Prevost por ser liberal pero moderado, un mal menor mucho más agradable para ellos que si lo comparamos con Pietro Parolin. Y los liberales y Parolin también cedieron, en este caso, si me lo permiten, de una forma mucho más noble, porque si se hubieran aferrado a la candidatura habría sido una lucha larga, un cónclave largo y encarnizado que habría polarizado todavía más, habría causado mayor división en la Iglesia. Parolin prefirió dar un paso atrás y permitir el triunfo del cardenal que no desagradaba a ninguno de los grupos enfrentados. Entonces así fue como se gestó paso por paso la caída de Pietro Parolin en su ascenso al papado. El propio Pietro Parolin ha señalado estos días en la prensa italiana, en una carta que ha enviado al Giornale di Vicenza, que un largo y caluroso aplauso fue la respuesta de los 132 cardenales a la aceptación por Prevost de ser el nuevo papa. Y también ha dicho Parolin que quedó impactado por la serenidad que demostraba la cara de Prevost en un momento tan intenso y en cierto modo dramático, porque cambia la vida de un hombre. Tras ese aplauso, Prevost entró en la llamada Sala de las Lágrimas, la Estanza del Pianto, la sala dentro de la Capilla Sixtina donde el Papa recién elegido se retira para vestirse de blanco y guardar un momento de silencio. Decidió Prevost usar anillo dorado, usar museta, la capa roja que rechazó Francisco, y también estola dorada que simboliza su poder divino como representante de Dios en la tierra, algo que también rechazó Francisco. Usó Prevost cruz dorada, otro elemento también que le aleja de la figura del Papa Francisco, y lo único cercano a su predecesor es que no aceptó zapatos rojos, sino que usó los negros, al igual que el Papa Francisco. Ya sabemos además que ha rechazado también seguir viviendo en Santa Marta como hacía el Papa Francisco, y que ha decidido ocupar el apartamento papal en el Palacio Vaticano. Tras vestirse, sabemos por imágenes difundidas por el Vaticano que abrazó a cada uno de los cardenales electores y después se dirigió a la Capilla Paulina, donde tuvo un momento de oración. Mientras tanto, millones de personas contemplaban en vivo la señal del Vaticano, esperando que en cualquier momento se abriera el balcón para saber quién era el nuevo Papa. Fue una figura destacada de la diplomacia vaticana, el cardenal Dominic Manberti, el encargado de pronunciar la famosa frase Habemus Papam, dijo Annuncio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Les anuncio una gran alegría, tenemos papa.
Luego dijo en latín que era el eminentísimo y reverendísimo Robert Francis, cardenal Prevost, cuyo nombre como papa era León XIV. Minutos después del anuncio, salía al balcón el cardenal Robert Francis Prevost, actual Papa León XIV, para saludar a la multitud reunida en la plaza de San Pedro. Primero me vais a permitir que ofrezca detalles generales de Prevost y luego pasaremos a realizar el análisis misterioso de esta elección. Esta semana el Colegio Cardenalicio ha hablado a través del cónclave y ha dado un nuevo papa a la Iglesia, el cardenal Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, el papa que consideran que necesita la Iglesia de nuestro tiempo. Primer papa agustino, tiene casi 70 años, es el segundo pontífice americano y el primero de América del Norte, el primero de Estados Unidos. Nació en Chicago en 1955 y es hijo de familias de ascendencia europea, francesa y española en concreto. Estudió en seminario dirigido por agustinos y se licenció en matemáticas, aunque también estudió filosofía. Ingresó en Estados Unidos en la Orden de San Agustín, una orden marcada por la vida comunitaria, la evangelización, la educación y la pobreza. Se licenció en teología y se trasladó a Roma para estudiar derecho canónico. Recién ordenado sacerdote es cuando surge su vínculo con América Latina, al ser enviado a la misión agustiniana de Chulucanas, Piura, en Perú. Tuvo un regreso a su natal Estados Unidos al ser nombrado director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo en Olympia Fields, en Illinois, pero después de esta etapa regresa nuevamente a Perú. Se incorporó a la misión de Trujillo como director del proyecto de formación común para los aspirantes agustinos en Chulucanas, Iquitos y Apurímac, y por más de una década va ganando peso en la Iglesia peruana. Desempeñó cargos como prior de comunidades, director de formación, profesor en seminarios y responsable de atención pastoral y administración en varias parroquias, unos cargos que se desarrollaban en las periferias, en las zonas pobres de las ciudades, un concepto, el de la periferia, que tanto ha sido mencionado en las congregaciones de los cardenales, en sus reuniones previas al cónclave en los últimos días, y es que casi todos coincidían en que el nuevo papa debía venir de las periferias y debía conocer la periferia. En Estados Unidos también fue elegido prior provincial de los agustinos en Chicago y posteriormente prior general de la orden. Tras ejercer diversos cargos agustinos en Estados Unidos, regresa a Perú por petición del Papa Francisco. En 2014 es nombrado por el Papa Francisco como administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, elevándolo a la dignidad episcopal como obispo. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo por el Papa argentino y en marzo de 2018 fue elegido vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana. En 2020 el Papa Francisco lo nombra administrador apostólico de la diócesis peruana de Callao y su gran salto a la alta jerarquía de la Iglesia llega en 2023, cuando el Papa lo llama a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, promoviéndolo a arzobispo. Ese mismo año, 2023, el Papa lo nombra cardenal. Como se observa, el vínculo de Prevost con América Latina es importante. Estuvo unos 40 años en Perú, incluso adquirió la nacionalidad peruana en el año 2015. En sus primeros minutos como papa habló en español, no en inglés. Eso lo hizo después, al día siguiente, durante su primera misa. Durante sus 40 años en Perú, en América Latina, no vivió oculto en los palacios. De hecho, han trascendido frases suyas en las que se dice que los obispos no deben ser príncipes encerrados en sus palacios. Se fue a las zonas de montaña de Perú,
las más desfavorecidas, para ejercer una labor misionera, una labor totalmente en la línea que el Papa Francisco deseaba para los miembros de la Iglesia. Habiendo sido además presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, se sospecha que el apoyo de los cardenales latinoamericanos ha sido clave para que él ganara el cónclave, pues es un papa conocedor de la realidad de América Latina, especialmente de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a los que dedicó su tiempo y esfuerzo como responsable de la Iglesia en Perú. Veamos rápidamente la postura de Prevost como cardenal en los temas más importantes o delicados de la Iglesia. Con respecto al cambio climático, tiene el mismo perfil que el Papa Francisco, totalmente combativo con el asunto. De hecho, ha organizado marchas para apoyar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre la defensa de la naturaleza. También pidió como cardenal pasar de las palabras a la acción y llevar a cabo iniciativas como carros eléctricos en el Vaticano o instalación de paneles solares. Otro asunto en el que Prevost es muy cercano a Francisco es la cuestión de los migrantes. Prevost es combativo y, al igual que el Papa Francisco, a través de su cuenta de X, antiguo Twitter, ha expresado su desacuerdo con respecto a las políticas migratorias de Trump. Además, en su estancia en Perú, apoyó activamente a migrantes venezolanos y aseguró que la migración es parte de la misión de Cristo. Con respecto a la comunidad LGTBI, Prevost tiene una postura más conservadora que Francisco. Según el New York Times, en 2012 Prevost expresó su desaprobación con respecto a la creciente simpatía cultural hacia creencias y prácticas, según él, contrarias a lo que dice el Evangelio, y en octubre de 2024 apoyó la postura de obispos africanos sobre no llevar a cabo en sus países las visiones del Papa Francisco, por ejemplo, de la bendición de parejas homosexuales, por ser un asunto perseguido penalmente en varios países de ese continente. En cuanto a la igualdad de género, aunque sí que ha trabajado Prevost con mujeres como cardenal y ha incluido a mujeres en la lectura en su primera homilía como Papa, y ha dicho que el papel de la mujer en la Iglesia es importante, no nos equivoquemos, el cardenal Prevost es totalmente contrario a que las mujeres sean ordenadas como sacerdotes. Y con respecto al celibato de los sacerdotes, sobre ese tema no conocemos su opinión porque él ha guardado silencio. Con respecto al aborto y la eutanasia, al igual que el Papa Francisco, es totalmente contrario a estos asuntos y asegura que son caminos equivocados que atentan directamente contra el derecho inalienable de la vida. Con respecto al tema de los abusos, hay que aclarar varias cosas debido a la campaña de desprestigio que se ha iniciado en medios de comunicación y redes sociales desde que supiéramos que el cardenal Prevost se había convertido en el Papa León XIV. Hay que aclarar de forma clara que el cardenal Prevost nunca, repito, nunca ha sido acusado de ningún tipo de abuso ni tiene ninguna mancha de este tipo en su expediente. En estos días han acusado al cardenal Prevost de encubrir abusos dentro de la Iglesia. Han dicho que hizo mala gestión en casos de este tipo tanto en Chicago como en Perú. Grupos de víctimas, semanas antes del inicio del cónclave, presentaron un documento ante la Santa Sede asegurando que Prevost no actuó con contundencia. En el caso de Chicago, Patrick Thompson, un abogado que representó a una demandante en un caso de abuso contra un sacerdote, aseguraba que le sorprendió que a ese sacerdote llamado James Rice se le permitiera vivir cerca de una escuela, en instalaciones de la iglesia, aunque agregó que no estaba al tanto de los detalles de participación de Prevost en la toma de decisiones, no había pruebas. Y en abril de 2022 en Perú, 3 mujeres presentaron una queja a Prevost acusando a sacerdotes de abuso cuando eran menores. Como estos días han explicado fuentes de la iglesia peruana como el actual obispo de Chiclayo, Edison Farfán, el cardenal Prevost las recibió personalmente
cuando presentaron su queja inicial. Las animó a ejercer la vía penal para que denunciaran lo ocurrido ante las autoridades y él inició el proceso dentro de la iglesia. A uno de ellos lo suspendió después de la queja y al otro no lo pudo suspender porque por edad y salud ya estaba apartado de sus funciones. Igualmente realizó un informe y lo elevó al Vaticano para que fuera investigado. En concreto, lo envió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el organismo vaticano encargado de estas cuestiones, pero el Dicasterio cerró el caso en agosto de 2023, después de que la diócesis le notificara sobre el archivo de la causa civil iniciada por las víctimas. Entonces, en resumen, el cardenal Prevost cumplió con todos los pasos legales que se deben seguir en este tipo de casos. Asimismo, casi nadie está recordando otro asunto importantísimo. Como recuerdan medios de comunicación como el diario El País, durante su estancia en Perú, el cardenal Prevost apoyó activamente a las víctimas del sodalicio, una secta ultracatólica acusada de abusos y corrupción que algunas fuentes señalan que está tras esta campaña de desprestigio contra León XIV, contra León XIV. ¿Por qué? Pues porque el cardenal Prevost fue fundamental para que los investigadores que sacaron a la luz los abusos del sodalicio pudieran llegar hasta el Papa Francisco y presentar la información. Cuando el Papa Francisco conoció todos los datos, disolvió definitivamente el grupo. Lo hizo el 14 de abril de este año, apenas unos días antes de su fallecimiento, y el cardenal Prevost fue clave en estos hechos. Y como están tan recientes, es muy probable que sea objeto de venganza Prevost por parte de este grupo sectario. Por último, quiero señalar declaraciones del cardenal Prevost al diario La República sobre el tema de los abusos cuando todavía era cardenal. Dijo lo siguiente: nosotros rechazamos el encubrimiento y el secreto. Eso hace mucho daño, pues tenemos que ayudar a las personas que han sufrido por el mal actuar. Creo que deberían hacerlo, denunciar, si es que hay abuso contra un menor por parte de un sacerdote. Muchas veces la respuesta es cállate y no hables, y eso no se puede permitir. Por parte de la Iglesia queremos decirle a la gente que si hubo alguna ofensa, si sufrió o es víctima del mal actuar de un sacerdote, que venga y lo denuncie para actuar por el bien de la Iglesia, de la persona y de la comunidad. Continuando con nuestro análisis de León XIV, hablemos ahora de la elección de su nombre. Él mismo lo ha explicado en estos días, asegurando que hay varias razones para que se haya elegido ese nombre. Ha dicho, hay varias razones, pero principalmente León XIII, de hecho, con la histórica encíclica Rerum Novarum. León XIII gobernó durante 25 años el Vaticano a finales del siglo XIX. Fue el Papa que llevó a la Iglesia hacia la modernidad, el Papa que en pleno auge de la industria y de injusticias tanto para los trabajadores como para la naturaleza, no miró hacia otro lado y se involucró totalmente en el problema. Un Papa que usó la diplomacia para tratar de combatir los conflictos de su tiempo y que también apostó por la educación, creando instituciones vaticanas como el Observatorio Astronómico. Pero si por algo es recordado es por ser el impulsor de la doctrina social de la Iglesia. León XIII publica su encíclica social Rerum Novarum en 1891, una carta en la que abordó la situación de los obreros, es decir, la injusticia social. La encíclica de las Cosas Nuevas de León XIII precisó los principios para buscar la justicia social en la economía y la industria. Se acepta generalmente que la encíclica Rerum Novarum es la carta de fundación de la doctrina social de la Iglesia, una encíclica en la que se condenó la pobreza y degradación de muchos trabajadores, argumentando que la deshumanización del trabajador y una paga injusta eran contrarios a la fe católica. La doctrina social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia católica llama a practicar, enseñanzas que tienen que ver con la dignidad de los seres humanos y también
con la dignidad de la naturaleza. En la doctrina social de la Iglesia, la que defiende León XIV, se considera que Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos. Esto significa que cada persona debería tener acceso al nivel de bienestar necesario para su pleno desarrollo, y también significa que tiene el deber de cuidar la tierra, la creación de Dios. León XIV ha señalado estos días que, al igual que el Papa León XIII, creó la doctrina social de la Iglesia en el contexto de la primera revolución industrial, él la va a usar para los desafíos de hoy, para responder a otra revolución, una revolución que le preocupa demasiado porque en los pocos días que lleva como Papa ya la ha mencionado varias veces: la revolución de la inteligencia artificial. Quiere usar la doctrina social de León XIII para defender la dignidad humana, el trabajo y la justicia frente a la revolución de la inteligencia artificial. La doctrina social de la Iglesia es el único motivo que ha inspirado a Prevost a llamarse León XIV en honor a León XIII. Hay varios simbolismos que parecen indicarnos que no. En el libro Habla un exorcista, de mi admirado exorcista italiano Gabriele Amorth, que en paz descanse y al que próximamente le dedicaré un episodio de Noche de Lluvia, como digo en un libro del padre Amorth, el sacerdote Domenico Peccenino, quien era la mano derecha del Papa León XIII, relata los momentos que tuvo que presenciar cuando León XIII tuvo una visión del diablo. Peccenino cuenta que se encontraba en la Santa Misa que ofrecía el Papa cuando vio que éste levantaba la cabeza y miraba detenidamente algo que estaba por encima del lugar donde se encontraban sentados los fieles. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, de mudado. Algo extraño y grande le ocurría, en palabras de este testigo. Tras unos minutos de consternación por parte del público, León XIII se levanta de su silla y sale de allí. Se va a su despacho y deja a los asistentes preocupados por la situación. Le siguieron con premura y ansiedad, le dijeron: «Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo?». A lo que él respondió: «Nada, nada». Y pasada media hora de esa visión, el sumo pontífice mandó llamar al secretario de la Congregación de Ritos, a quien le entregó una hoja con varias frases escritas. De acuerdo con este libro y con este testigo Peccenino, el Santo Padre le ordenó a su subordinado que replicara muchas veces el contenido de ese papel y lo enviara de inmediato a todos los obispos del mundo. ¿Qué contenía esa hoja? En palabras de Peccenino, la oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. Se afirma que durante esa visión, en mitad del sermón, León XIII pudo presenciar el intercambio de dos voces, la de Dios y la de Satanás. Satanás, al parecer, estaba convencido de que podía destruir por completo la Iglesia y a sus creyentes en el transcurso de 100 años. En la visión de León XIII, Satanás dice que con 100 años más va a poder influenciar al mundo como nunca y que destruiría la Iglesia. Vio el Papa también a una legión de demonios extendida por todo el planeta, destruyendo a la Iglesia, reduciendo al máximo a la Iglesia, y también vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones al abismo del infierno. Y tras esta visión, el Papa León XIII sintió que Satanás trataría de hacerse fuerte durante el siguiente siglo, el siglo XX, y que él debía hacer algo para impedirlo. Curiosamente, el siglo XX, el siglo de las dos guerras mundiales, el siglo del holocausto nazi y de las bombas nucleares. Y lo primero que hizo cuando salió de la visión fue irse a su despacho y redactar esta oración:
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Papa León XIII dio órdenes de que esa plegaria se recitara al final de cada misa para ayudar a Miguel Arcángel a combatir a Satanás. Y así se hizo lo de recitar esa súplica al final de cada misa hasta 1964, cuando el Papa Pablo VI la retiró de la nueva liturgia del Concilio Vaticano II. Precisamente Pablo VI, el Papa que dijo que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia. Tan importante fue para León XIII esta visión que incluso hizo un manual de exorcismos, un libro conocido como el Pequeño Exorcismo de León XIII. En este libro el Papa León XIII pide la protección de San Miguel y se dirige directamente a Satanás en el nombre de Dios diciendo: «Maldito dragón y toda legión diabólica, te conjuramos por Dios, cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición». ¿Y qué tiene todo esto que ver con León XIV, con León XIV? Bien, el día 8 de mayo, día en el que el cardenal Prevost fue elegido papa, día en el que eligió el nombre de León XIV en honor a León XIII, la Iglesia celebra la aparición del Arcángel San Miguel en el Monte Galgano, apariciones que se dieron en el siglo V. Según la tradición eclesiástica, además, en sus primeras palabras como Papa, León XIV dijo: «El mal no prevalecerá». Y esto es un fuerte vínculo también con León XIII y su lucha contra la personificación del mal en la figura de Satanás. En estos días he tenido la oportunidad de hablar con exorcistas peruanos. Les he preguntado si el cardenal Prevost, durante su estancia en Perú, se preocupaba por nombrar exorcistas y por la importancia de los exorcismos, y no quieren decirme nada. Repiten todos la misma frase, como si hubieran sido aleccionados para decir todos lo mismo. Dicen que es momento de dejar trabajar al Papa y de orar mucho por él. Sea como fuere, sí que hay varios datos que nos llevan a pensar que el cardenal Robert Francis Prevost, actual obispo de Roma, actual Papa León XIV, tiene un vínculo importante con lo sobrenatural y le gusta el tema, al igual que a todos nosotros. En primer lugar, la cruz del Papa, la cruz que lució cuando salió al balcón de la Basílica de San Pedro. Esa cruz de León XIV tiene un secreto. Por dentro está llena de reliquias de santos, de huesos de santos. Recordemos la creencia católica que varias veces hemos abordado en Noche de Lluvia, de que las reliquias alejan el mal. Estas reliquias de la cruz del Papa fueron elegidas por el postulador general de la Orden Agustiniana, Joseph Estiberras, para regalo de la curia general de esta orden hacia Prevost el día que se convirtió en cardenal, el 30 de septiembre de 2023, y evocan figuras de santidad importantes en la familia agustiniana, esa familia agustina a la que pertenece el Papa, que tiene ideales de fidelidad, de martirio y de servicio. No olvidemos que León XIV es el primer Papa agustino, que en su primer discurso como Papa dijo: «Soy hijo de San Agustín, agustino», adelantando con ello que será un Papa muy en la línea de los valores agustinos, de vida comunitaria, evangelización, educación y pobreza. En la cruz del Papa hay 5 reliquias. De hecho, antes del cónclave, Estiberras, el autor de este regalo a Prevost, le pidió al cardenal que usara esa cruz llena de reliquias durante el cónclave para que le protegiera. Lo que tiene la cruz son huesos de santos. En el centro de la cruz hay una reliquia de San Agustín, el fundador de la orden a la que pertenece el Papa. También hay trozos de hueso de Santa Mónica, la madre de San Agustín.
de Santo Tomás de Villanueva, un santo español promotor de los misioneros en América, del beato Anselmo Polanco, un mártir religioso de la Guerra Civil Española, y del venerable Giuseppe Bartolomeo Menocho, un mártir, una persona que no quiso jurar fidelidad a Napoleón y se mantuvo fiel al Papa. Estamos, por tanto, ante un Papa que cree en las reliquias y los milagros. Tanto es así que durante la pandemia salió por las calles de Chiclayo con el Santísimo, es decir, con una hostia consagrada para combatir la enfermedad y expulsarla de las calles de Chiclayo. Asimismo, a través de sus redes sociales ha promovido hechos sobrenaturales como el del milagro eucarístico de Etén. La tradición religiosa peruana afirma que el 2 de junio de 1649 apareció una imagen del niño Jesús con cabello rubio, güero y un ropaje morado en una hostia durante una misa celebrada en Etén. Esa escena fue representada en una imagen de madera hecha en el año 1929 y tiene una custodia grande de madera. Esa imagen fue bendecida en 2018 por el Papa Francisco. Hay 20.000 testimonios de personas que aseguran que les ha concedido milagros. Y el cardenal Prevost llevó estos testimonios al Papa Francisco y le pidió que en algún momento declarara a Etén como ciudad eucarística en Perú. En palabras del por entonces cardenal Prevost, es el único milagro eucarístico en el Perú y ha tenido repercusión mundial gracias al beato Carlo Acutis, quien lo destacó en sus redes sociales como uno de los milagros eucarísticos en el mundo, luego de una prolija investigación. Entonces es claro, repito, que es un papa cercano a los temas sobrenaturales que a nosotros nos apasionan y también a las apariciones marianas que tanto nos interesan a los hijos de la lluvia. En sus primeros minutos como papa habló de la Virgen María. Dijo: recemos juntos por esta misma iglesia, por la paz en el mundo. Pedimos esta gracia especial de María, nuestra Madre. Después de eso, el Papa León XIV rezó un Ave María, una oración importantísima del Rosario, un gesto que jamás había tenido lugar en un primer saludo papal. Asimismo, en el escudo que ha elegido como papa tiene una clara alusión a la Virgen María. El lirio blanco sobre fondo azul es un símbolo mariano. La otra mitad del escudo, el corazón atravesado por la flecha y el libro, son símbolos agustinos. Y veamos ahora qué hay de la parte de la profecía. ¿Es León XIV un papa que encaje en la profecía? Parece claro que no encaja con la profecía de Pedro el Romano de San Malaquías. Desde el punto de vista de las profecías papales de San Malaquías, la profecía de San Malaquías se ha acabado, ha sido dinamitada, se ha creado la antiprofecía, no concuerda con Prevost. Aún así, hay analistas proféticos que aseguran que Prevost, el apellido del Papa, sería un anagrama cuyas letras forman también la palabra Petrus y sería para ellos el Pedro el Romano que asistiría al fin de Roma, a la destrucción de la ciudad de las 7 colinas que aparece en el lema 112 de San Malaquías. No voy a externar, a poner ahora sobre la mesa la profecía completa de San Malaquías porque ya la hemos analizado profundamente en otros capítulos de Noche de Lluvia, pero sí que cabe mencionar que ha fallado, que es una profecía que ha terminado a pesar, repito, de que hay analistas que aseguran que Prevost es un anagrama de Petrus. Bien, con respecto al Papa Negro, en este caso, al igual que con el Papa Francisco, el único vínculo es el hábito de su orden. El hábito de los agustinos es completamente negro y el fundador de la orden, San Agustín de Hipona, nació en el continente africano. Y además ha trascendido también que Prevost, y esta noticia está corriendo como la pólvora en la comunidad negra de Estados Unidos, tiene raíces negras y criollas en Nueva Orleans. Por cierto que el hermano del Papa, John Prevost, ha asegurado estos días a la prensa estadounidense que bromeaban con que Robert
Robert Francis Prevost sería papa desde que tenía 6 años porque pensaban, sentían que era alguien especial. Y hay 2 profecías que en las últimas horas han comenzado a sonar con fuerza. En primer lugar, la llamada profecía de Netflix. El habitante es el título de una película mexicana de terror del año 2017. La película comienza con un televisor, con una pantalla, con la voz de un periodista diciendo que acaba de ser anunciada en el Vaticano la muerte del Papa León XIV a causa de una septicemia y un colapso irreversible. Es ciertamente curioso e impactante. Por otro lado, también comienza a resonar con fuerza la profecía del águila y del cóndor. Desde el punto de vista de los expertos en la mitología de los pueblos originarios de América, se asegura que es una leyenda presente en todas las culturas que se daban en América de norte a sur antes de la llegada de los europeos. Una leyenda que habla de 2 pueblos diferentes, el pueblo del norte del continente, el del águila, centrado en lo industrial, en lo masculino, en los colonizadores, un pueblo de razón, y el pueblo del sur, el del cóndor, de energía femenina, intuitivo, sensible, un pueblo de corazón. La profecía señala que durante muchos años ambos caminos, ambas Américas, no se cruzarían para nada, pero la profecía del águila y el cóndor señala que llegaría un día en el que el águila y el cóndor volarían juntas en el mismo cielo, dando lugar a un solo pueblo. Hay quienes aseguran que el cardenal Prevost, nacido en Estados Unidos, con nacionalidad estadounidense pero también peruano de corazón si pensamos que en su primer discurso habla en italiano pero también en español, que tiene, repito, doble nacionalidad de esas 2 Américas, la del sur y la del norte, y que ha sido capaz de unir a las 2 posturas enfrentadas en el cónclave, podría ser la personificación de la profecía del águila y el cóndor, el que consiga que los pueblos de la tierra hagan la paz y no la guerra. De hecho, ha trascendido que desde que el Papa León XIV habló de paz, desde que repitiera las últimas palabras del Papa Francisco a los fieles, hagamos la paz, desde ese momento parece que se ha activado la maquinaria de Estados Unidos y también de Ucrania y de Rusia para alcanzar una paz duradera en Ucrania. Se asegura incluso que próximamente veremos en Turquía una reunión, un encuentro de forma física entre Zelensky y Putin para sellar el final de esta guerra, y eso, repito, ya lo están relacionando con León XIV. Veamos ahora qué ha pasado con Parravicini. Parravicini también habla en sus psicografías del regreso de Pedro el Pescador, pero también habla Parravicini en la mayoría de sus psicografías, que aluden al último papa, a la palabra pax. Observemos con detenimiento esta psicografía. Vemos un papa que va de salida, en pequeñito, y que tiene escrito la palabra Argentina, y vemos una cruz en cuya parte superior hay un personaje que parece tener la cresta de un gallo y pone Pax. Hay otro personaje que parece un gallo y también pone Pax Viene. Prevost es un apellido de origen francés que tiene Francia el símbolo del gallo, y las primeras palabras de León XIV como papa fueron la paz esté con ustedes y una iglesia única que busque la paz. Ya hay medios de comunicación, repito, que están apodando a León XIV como el Papa de la Paz por haber unido en el cónclave a las 2 posturas enfrentadas en la Iglesia. Lo interesante también de esta psicografía es que dice piano Pietro. Piano en italiano significa, entre otras cosas, lento, con calma, sin precipitarse. Piano Pietro, ya hay quien asegura que se refiere al paso atrás dado por Pietro Parolin en el cónclave. La psicografía también dice Roma estará a falta de nombres, Báculo descansará, y esto es sumamente importante desde el punto de vista de la gran teoría de la conspiración que se cierne sobre el Papa. ¿Ha habido injerencia o intervención de Estados Unidos en el cónclave? Analicemos esta idea que parece en un principio descabellada.
Vayamos paso por paso. De la población de Estados Unidos, solamente el 20% aproximadamente de su población es católica. Aún así, por ser un país tan grande en territorio, se considera que es el cuarto país con mayor población de católicos en el mundo, unos 68 millones. Pero la católica no es la religión más importante de Estados Unidos. La mayoría de creyentes de Estados Unidos son protestantes. La mayor parte de la población de Estados Unidos a nivel religioso son cristianos, no católicos. En este contexto, hablemos ahora de la fe actual del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. A pesar de que una de las grandes inquietudes de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue precisamente la creencia religiosa, Trump no llevó este tema a los debates, no le parecía importante hablar de ello. Y veamos lo que dijo en el año 2011 en el transcurso de una entrevista. Trump dijo: "Soy cristiano protestante, soy presbiteriano, he tenido una buena relación con el cristianismo, creo que la religión es algo maravilloso, creo que la mía es una maravillosa religión". Y en uno de sus libros, Para Más Inri, Trump señala: "Creo que la gente se sorprende cuando se enteran de que soy cristiano, que soy una persona religiosa. Me ven rodeado de tanta riqueza que a veces no asocian eso con ser religioso. No es preciso". Casualmente, en los años recientes, Trump se ha ido alejando de la primera confesión en su país, el protestantismo, para acercarse al catolicismo. En el año 2016, el Papa Francisco intervino directamente en su campaña presidencial debido al interés de Trump de construir un muro entre México y Estados Unidos. El Papa Francisco dijo que una persona que quiere construir muros y no puentes no es cristiano. Trump tildó el comentario de escandaloso, pero aún así, tras ser elegido presidente de los Estados Unidos, en el año 2017 fue al Vaticano. A pesar de no ser supuestamente católico, a pesar de no interesarle estos temas supuestamente, en 2017 decide Trump iniciar su gira europea por el Vaticano. De entre todos los países europeos, repito, decide empezar por el Vaticano. Y aunque el encuentro supuestamente fue cordial entre Trump y el Papa, hubo una reunión privada de unos 20 minutos en la que Trump, quizá deliberadamente por parte del Papa Francisco, tuvo que cruzar varias dependencias vaticanas ostentosas hasta llegar al pontífice. En la foto que se tomaron en recuerdo de la visita es notable la sonrisa de Trump y el rostro serio del Papa Francisco. Cualquier analista político sabe que la palabra con la que se puede definir la relación entre Trump y el Papa Francisco es tensión. Y aún así, a pesar de esta nula relación entre el Papa Francisco y Trump, de esa tensión, resulta que fue uno de los primeros líderes mundiales en decirle al mundo "descanse en paz, Papa Francisco", y uno de los primeros en señalar que acudiría al funeral del Papa. Además, aunque podría no haberlo hecho, decidió que el Vaticano y más concretamente el interior de la Basílica de San Pedro, con el cuerpo presente del Papa Francisco y presencia de miembros de la Iglesia, fuera el lugar de reencuentro con el presidente Zelensky para hablar de la paz en Ucrania. A pesar de que, vuelvo a repetir, no ha demostrado como político ni como persona interés en religión, de repente empieza a preocuparse aparentemente por la nueva elección papal. Días antes del inicio del cónclave publica una fotografía suya en la que aparece como papa, generada por inteligencia artificial, diciendo "me encantaría ser papa, sería mi primera opción". Repito, a pesar de que supuestamente no es católico y él asegura ser presbiteriano. Asimismo, además de este cambio, en los últimos años de Trump hacia el catolicismo, lo mismo habría ocurrido con su segundo al mando en Estados Unidos, el vicepresidente Vance. Curiosamente, el vicepresidente Vance
se convirtió al catolicismo en 2019 y fue la última persona a nivel diplomático y político en reunirse con el Papa Francisco. Y de repente, cuando supuestamente en la campaña presidencial no le interesaba la religión, llegan a la Casa Blanca y Vance crea una oficina de la fe y publica fotos suyas rezando en el despacho oval. Y curiosamente, al inicio de esta Semana Santa, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, acude a una entrevista en Fox News con la cruz del miércoles de ceniza en la frente. Y curiosamente, todo a la vez, el cónclave elige un papa de origen estadounidense. Un papa nacido en Estados Unidos, el primer papa estadounidense de la historia. Un papa que a priori no tiene nada que ver con Trump. De hecho, en su último tuit conocido antes de ser papa, el cardenal Prevost critica la política migratoria de Estados Unidos. No habla en inglés durante su primer discurso desde el balcón de San Pedro del Vaticano. Habla en italiano y español. Es un papa estadounidense, sí, pero alejado de los pensamientos de Trump. Y Trump, tras enterarse el mundo de la noticia, es el primero en publicar una felicitación y siente que él ha ganado nuevamente unas elecciones. Dice, es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. Además, Trump fue el primero en confirmar que acudirá al acto oficial de inicio del papado. De repente, repito, hay un interés enorme de los actuales líderes de la Casa Blanca en el catolicismo y de repente nace todo a la vez el primer papa de Estados Unidos. Y a pesar de que antes del cónclave, poned atención, en esas congregaciones de cardenales se habló mucho de los bastiones fuertes del catolicismo en el mundo, de los continentes donde el catolicismo es emergente, de la importancia de los países. Incluso los analistas hablaban de la importancia de Asia y África en el cónclave, de que no se esperaba un papa europeo o americano. A pesar de todo esto, de que nos dijeron que sí tiene peso en la elección el país del que provenga el Papa, resulta que los cardenales ahora dicen que la nacionalidad de Prevost no pesó en el cónclave y precisamente son cardenales norteamericanos los que empiezan a quitarle importancia al asunto. En las últimas horas, Robert McElroy, arzobispo de Washington, ha dicho: «Nunca pensé que sería posible tener un papa estadounidense a lo largo de mi vida», y puntualizó que el impacto de que fuera estadounidense fue prácticamente insignificante durante las deliberaciones y que él mismo se sorprendió de que esa no fuese una cuestión de peso. Y por su parte, el cardenal y arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, secundó a McElroy diciendo que el hecho de que Prevost fuera estadounidense no tuvo ningún peso y que el hecho de que él fuera constructor de puentes fue clave para que resultara elegido. Por otro lado, ha trascendido también que el Papa León XIV votó en varias primarias del Partido Republicano de Estados Unidos hasta el año 2016 y no votó en las elecciones presidenciales de ese mismo año y en las de 2020. Según información de empresas de sondeos de la Junta Electoral del Estado de Illinois, donde está registrado como votante Prevost, el nuevo pontífice votó en primarias de los republicanos en 2012, 2014 y 2016. Asimismo, también se sabe que votó en dos primarias del Partido Demócrata en 2008 y 2010, pero que desde esa fecha no ha vuelto a participar en ningún comicio demócrata. Y aunque se está escuchando mucho eso de que nadie esperaba un papa de Estados Unidos, esto no es cierto. Tengo que reconocer que el periodista Johanan Díaz Vargas llevaba días diciéndome que sería un papa de Estados Unidos. Yo no lo podía creer, pero sus pensamientos y su análisis, teniendo en cuenta todos los datos que estoy aportando, estaban en lo cierto. Y lo más impactante, hubo un analista
que sí acertó de pleno. El historiador Alberto Meloni, quien el día 22 de abril de 2025, un día después del fallecimiento del Papa, publicó en el periódico El Gran Continent un texto realmente profético y acertado. El texto se titula La opción carolingia de Vance y el impresionante subtítulo dice así: el vicepresidente estadounidense y su séquito teológico-político han irrumpido en Roma con una propuesta y una amenaza. Alberto Meloni firma una pieza de doctrina que hay que leer para comprender cómo y por qué la Casa Blanca de Donald Trump pretende controlar el cónclave y transformar la Iglesia. En este texto del 22 de abril, mucho antes del inicio del cónclave, el historiador Meloni se traslada a la Europa medieval, a la época del emperador Carlomagno. La relación entre la monarquía carolingia y el papado fue una alianza estratégica en la que ambos se beneficiaron mutuamente. El papado, apoyado en los reyes franceses, especialmente en Carlomagno, para consolidar el poder y extender el cristianismo, mientras que los carolingios defendieron el papado y le brindaron protección. Lo que asegura el historiador Alberto Meloni de forma casi profética el 22 de abril de 2025, un día después de la muerte del Papa, es que Vance llega hasta el Vaticano poniendo sobre la mesa la opción carolingia, un vínculo entre política y religión, entre el Estado y la religión, entre la Casa Blanca y el Vaticano. En palabras de Alberto Meloni, la visita de Vance estuvo marcada por algunos elementos que, al analizarlos un poco, construyen una opción que podríamos calificar de carolingia. A partir de esta opción, se puede comprender la llamativa presencia de la Casa Blanca en el funeral del Papa, así como en el cónclave, de forma sin duda menos explícita. Esta opción carolingia podría definirse en forma de acuerdo. La Casa Blanca ofrecerá al pontificado protección, incluso contra sus propios ataques, derecho a tribuna y amplificación, tres cosas que el Papa Francisco considera sin interés, pero que podrían suscitar tentación en el colegio cardenalicio. Vance y su entorno teológico y político irrumpieron en Roma con una propuesta y una amenaza. La amenaza es tal que todo el mundo ha comprendido ya su alcance, tanto en Roma como en otros lugares. La Casa Blanca sabe ser amable con los vasallos sumisos, pero también sabe ser extremadamente violenta con los que se resisten. Las visitas de Meloni y Zelensky al despacho Oval ilustran estos dos extremos opuestos. Por decencia y quizás también por respeto, se ha ofrecido a la Santa Sede, al Papa moribundo y al colegio que le dará un sucesor la opción entre una y otra. El secretario de Estado Pietro Parolin lo ha entendido y en vísperas de la llegada de Vance, en una entrevista a La República, ha construido un primer baluarte con la habilidad diplomática del Vaticano. La fórmula de Parolin parece impecable. Dijo Parolin: corresponde a los propios ucranianos decidir lo que desean negociar o eventualmente conceder, ya que la paz justa solo será posible si se basa en la justicia y el derecho internacional. Palabras que en el espectro acústico de Vance ni siquiera son perceptibles. La inquietante sombra de Elon Musk y otros señores de la tecnología se cierne sobre el cónclave, su dinero, sus redes, sus ideas. Todo el mundo sabe que en este reino las personas más despiadadas pueden utilizar el chantaje o la calumnia contra cualquiera, con la seguridad de una impunidad fundamentalmente absoluta, y que el cónclave será duda terreno de juego de estas prácticas. Y esta operación parece haber comenzado ya. Dar a la tribu trumpiana un poder tan profundo
como el estupor y la inercia de los demócratas, legitimando un nuevo poder con raíces romanas, tomar la capital, como los bárbaros de antaño, y la corona del Papa. Este desafío será la prueba decisiva y marcará la historia del Papa que sucederá a Francisco. Repito, palabras del historiador Alberto Meloni un día después del fallecimiento del Papa y mucho antes del inicio del cónclave. No es un texto del género de terror, pero es un texto terrorífico y parece haberse cumplido puntualmente. Poned mucha atención a la siguiente pregunta. ¿El Papa Francisco y su segundo al mando, Pietro Parolin, perfilaron también este futuro y se prepararon para ello? En 2023, el Papa Francisco, con prisas, llama a Roma a Prevost, lo nombra cardenal, le da algunos cargos importantísimos en el Vaticano, le nombra prefecto de dicasterio. Con solo 2 años de experiencia como cardenal se convierte en papa. Horas antes de su muerte, el Papa Francisco se reúne con el vicepresidente de Estados Unidos, cuando sabíamos que Francisco ya fue a casa para morir. Y Trump comienza a hacer política desde el Vaticano en el funeral del Papa. Parolin comienza a hacer declaraciones sobre los desencuentros entre Estados Unidos y Ucrania. Y Parolin da un paso atrás en el cónclave. La pregunta es, con ese paso atrás de Parolin en el cónclave, ¿estaba Pietro Parolin cumpliendo con un plan mayor? Un plan en el que está implicado desde el Papa Francisco a todo el colegio cardenalicio. Un plan que habla de una nueva etapa en el Vaticano, del vínculo entre la Casa Blanca y la Santa Sede. Una simbiosis en la que la Casa Blanca ofrece protección en un mundo de guerras en Europa, amenazas nucleares y auge de los radicales musulmanes. Un plan en el que el Vaticano representaría la cara amable que logre la paz que tanto le está costando a Trump consolidar. Un Papa nuevo, León XIV, al que ya apodan el Papa de la Paz. Un plan que no sería solo de Parolin, de Prevost o de Francisco, sino de todos los líderes de la Iglesia, ante un Papa que en sus primeros días como Papa ha hablado de luchar por la paz, combatir el mal, estar con los que sufren y defender la dignidad humana de la amenaza de la inteligencia artificial. Un plan perfecto, porque nadie creería que Prevost es cercano a la Casa Blanca. Un plan perfecto porque es un papa estadounidense alejado de la visión política de su actual presidente. Un juego que el público no pueda detectar porque el Papa seguiría atacando públicamente las políticas migratorias y violentas de Trump, pero con una colaboración secreta que ayude a estabilizar un mundo a punto de explotar en una tercera confrontación mundial. Recordemos antes de terminar las 2 profecías papales de Nostradamus. En la centuria sexta, en la cuarteta 25 de Nostradamus, encontramos esta interesante referencia al negro, que no es la profecía del Papa Negro que citan los medios, que tenemos un capítulo especial de Noche de Lluvia. Es una cuarteta en la que se cita a un joven negro rojo, que podría ser alguien vestido de rojo, un cardenal que tomará la jerarquía, y ese es el nombre, digamos, de la jerarquía católica con la que se conoce a las altas esferas vaticanas. Dice esa cuarteta: por Marte contrario será la monarquía del grande pescador en problema ruinoso. Joven negro rojo tomará la jerarquía, los traidores irán día brumoso. Se habla de una traición papal con implicación de un gobierno o una monarquía. Y si hacemos otra sencilla búsqueda en las centurias,
con alguna referencia de Nostradamus al Vaticano, encontramos una única vez citada la Santa Sede. En la Centuria Octava, en la Cuarteta 99, Nostradamus dice lo siguiente: por el poder de 3 reyes temporales, en otro lugar será puesta la Santa Sede, donde la sustancia del espíritu corporal será repuesta y recibida por verdadera sede. Los intérpretes de Nostradamus aseguran que esta cuarteta habla de un cambio de sede de la Iglesia, propiciado por 3 potencias o por una situación de guerra. Hay quienes aseguran que la profecía se está cumpliendo en la foto de Trump, Zelensky y Macron desde la Basílica de San Pedro y que la sede de la Iglesia ahora está en Estados Unidos. Hay mucho que pensar y meditar, mucho que analizar en los próximos meses. El cardenal Robert Francis Prevost es una buena opción. Aunque es mi responsabilidad poner sobre la mesa toda esta parte profética del Papa, no quiero dar a entender con mi análisis que el Papa León XIV sea una mala opción. Yo pienso personalmente que es una buena opción, independientemente de los secretos que haya tras su nombramiento. Ha empezado su papado uniendo a los príncipes de la Iglesia que amenazaban con un cisma, y es una buena opción porque lo ha demostrado en su ministerio en Perú. El Papa Francisco lo sabía y por eso lo introdujo en el juego como una pieza importantísima para el nuevo cónclave, y es probable que Parolin, con sus actuaciones en el cónclave, estuviera cumpliendo solo con el deseo de Francisco de un buen papa que, además de ser bueno, calmara a los tradicionalistas y también proporcionara la valiosa protección de la Casa Blanca en un mundo incierto de amenazas nucleares. También ha demostrado ser bueno el cardenal Prevost en sus primeras palabras como papa. Ha alabado el ejemplo del Papa Francisco, quiere ser continuador de su visión, aunque de forma mucho más tímida. La gran incógnita es si va a ser un león aguerrido que tome decisiones de forma independiente o si va a ser un títere en manos de la Casa Blanca y del Colegio Cardenalicio. Es muy pronto para hacer afirmaciones. Solo podemos hacernos preguntas y esperar a que sea el Papa de la Paz que el mundo necesita desesperadamente. Gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.